Esos compradores iniciales que confían en ti cuando el proyecto simplemente es una idea, deben de tener un premio. ¿Cómo debemos construir esa lista de precios? Se debe arrancar en un precio de mercado competitivo que tenga en cuenta la altura de los apartamentos, la vista. Para definir una lista de precios incluso se tiene que tener en cuenta la ciudad o el clima. Que para el cliente sea absolutamente transparente el precio que está recibiendo. ¿Qué riesgos hay de no definir bien esa lista de precios? Mi nombre es Lucas Giraldo, cofundador de Grupo Macana. Soy Angélica Arango, gerente comercial de Grupo Macana. Queremos ser su aliado para que puedan obtener los objetivos y los resultados en el tiempo estimado. Dale play y comienza a comercializar de forma exitosa tu proyecto de vivienda. Nos estabas hablando de la lista de precios, uno de los elementos importantes en ese proceso de lanzamiento, pero ¿cómo debemos construir esa lista de precios? Perfecto, esto es lo que nosotros llamamos el paso 8, que es la lista de precios. Pareciera muy fácil definir una lista de precios, pero nosotros hemos encontrado que una buena estrategia comercial parte de la definición de una lista de precios adecuada para un proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Y es que uno puede tener un precio promedio durante el proyecto, pero el lanzamiento y esa lista cero para poder generar como esa tracción inicial del proyecto. Tú puedes hacer, digamos que lanzamientos con los primeros apartamentos, los primeros 20, 30 apartamentos con un bono inicial, eso para generar credibilidad, para que haya, digamos que para que se genere como esa ansiedad de que me voy a quedar por fuera de este proyecto y de este lanzamiento. Cuando un cliente llega a una sala y ve que ya hay, digamos que un tablero o una torre ya con un 30-40% vendido, pues eso genera, digamos que una necesidad de tomar una decisión pronto. Entonces las listas de precios son muy importantes, no son estáticas. Normalmente se debe arrancar en un precio de mercado competitivo, que cojas y empieces a barrer el mercado, empieces digamos que esos compradores iniciales que confían en ti cuando el proyecto simplemente es una idea en donde todavía no ha empezado, pero esos compradores deben de tener un premio y ese premio se ve en las listas se ve, digamos, en las listas de precios, en una buena definición de la lista de precios. Ahora, también hay proyectos en los que hay mucha importancia en una buena definición. Hay ciudades de Colombia en el que los primeros pisos son los pisos más apetecidos porque la gente no le gusta usar ascensores, porque le temen a los ascensores, le temen a las alturas. Hay ciudades, sobre todo las ciudades costeras o las ciudades en donde el sol pega muy duro en la tarde, los apartamentos terminan siendo muy calientes. Entonces hay que definir una lista de precios que tenga que ver y que tenga en cuenta la altura de los apartamentos, la vista o pues digamos que el sol que les da. Hay algunos que crecen su valor en altura porque hay ciudades que efectivamente a mayor altura pues es una mejor vista, digamos que van a tener el privilegio de tener mayor brisa. Entonces todos esos elementos se tienen que tener en cuenta antes de lanzar un proyecto, porque si no estarías dejando de lado o estarías acumulando la venta en un solo espacio. Entonces el que quiere pagar una mejor vista podría pagar un mayor valor, el que no tiene tanta vista pero digamos que no tiene el sol de la tarde, y eso solamente digamos que se obtiene construyendo desde cero. Es una lista de precios que tenga detrás un análisis estratégico, que tenga un conocimiento del sector, de la ciudad, del tipo de proyecto que estés vendiendo, y por eso es súper importante hacer una muy buena definición de una lista de precios. Sí, no habríamos pensado que para definir una lista de precios incluso se tiene que tener en cuenta la ciudad o el clima. Eso es importante lo que nos resaltas. Lucas, cuando hablamos de la lista de precios, ¿qué riesgos hay de no definir bien esa lista de precios? El principal riesgo es confusión. Hay clientes que lo hacen caer en cuenta recién uno lanza, digamos que de algún error, por decirlo así, y es que uno empieza a ver tendencias en las primeras compras. Uno empieza a ver tendencias y uno empieza, digamos que uno tiene que tener la capacidad de hacer un cambio muy rápido, de identificar qué es lo que está pasando, de por qué hay preferencia específica. Uno muchas veces puede lanzar un proyecto y no caer en cuenta de ciertas cosas que clientes, digamos que efectivamente lo ven y hacen caer en cuenta. Entonces, el principal error, diría yo, es generar desconfianza si tú no eres clara con el cliente. A nosotros nos pasa mucho, digamos que hay ciudades o hay sectores en Colombia en que para el cliente es muy importante el descuento.
y el cliente se siente atraído si le dan un descuento. Y ese tema de la definición de los descuentos hay que ser muy cauteloso porque no puede ser o no puede estar determinado, digamos que por la capacidad de negociación del cliente, sino que una buena política de descuentos o una política absolutamente clara de descuentos es: su descuento corresponde a un valor anticipado de la cuota inicial o corresponde a el tanto por ciento sobre el valor que usted nos vaya a pagar, o si hay una política de descuento por un bono, por una feria, etcétera, etcétera. Que para el cliente sea absolutamente transparente el precio que está recibiendo, que no sienta que si él sale de ahí hubiera podido obtener un mejor descuento, hubiera podido obtener un mayor bono. Creo que el principal error es no darle o no transmitirle al cliente la claridad sobre la lista de precios, que un proyecto tenga una política absolutamente transparente sobre descuentos, precios, bonos, etcétera, y que el cliente sienta, digamos, que la completa confianza en que lo que compró es un precio justo, es el precio que valía el apartamento y que no hay ninguna, digamos que ninguna condición debajo de eso.